Hola, ¿qué tal? Ahora voy a hablar del desarrollo de la política en México. El desarrollo de la política lo vamos a abarcar, o bueno, por lo menos en este video, a partir de 1911, que fue la época de la Revolución Mexicana, hasta la actualidad, ¿sí? Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este, por ahí de 1910 se llevaba a cabo pues, la Revolución Mexicana, lo último, o pues tanto inicios como finales. Se dio la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, como se celebra, y nos damos cuenta de que hay partícipes diferentes, tanto estados de la República como diferentes líderes que llevaban el movimiento, de los cuales pues destacaban que Francisco Villa, por la parte del norte, Venustiano Carranza también, y Emiliano Zapata, y entre otros. Entonces, ellos empezaron este movimiento a fin de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Una dictadura que llevaba bastantes años en el poder y ya no la veían necesaria. Ya veían más el propósito de la no reelección. Entonces, se optó por crear, pues, gran parte fue de las elecciones con Francisco y Madero y crear parte del Partido Revolucionario Institucional. Este, que ahora, pues, antes se llamaba diferente, ahora se llama PRI. Este partido, pues, ganó las elecciones, ganó la revolución y se derrocó la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, este partido estuvo fácil unos 70 80 años en el poder. O sea, en el poder de ellos mismos controlaban, ellos mismos decidían. Por ejemplo, y de ahí se citan muchos más presidentes, de los cuales, pues, Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que de cierta forma tenía un coraje hacia lo que había hecho Porfirio Díaz. Entonces, por ejemplo, Porfirio Díaz trajo el tren, el ferrocarril, y Lázaro Cárdenas, pues lo quitó. Algo bueno que hizo fue la expropiación petrolera. Dijo más o menos, el petróleo es de los mexicanos y cosas así. Después, pues vemos pues lo mismo de siempre, y está el político, y está y tal, y tal, y tal, y tal. Y todos esos tal son del PRI. Llega un momento en donde por primera vez el PRI es derrotado por el PAN, Partido de Acción Nacional, que en el movimiento cristero, por la época de los cristeros, era el PAC, Partido de Acción Católico, pero como no podía, porque como debía de ser laico, pues lo cambiaron a Nacional. Entonces el PAN gana la primera elección después de una larga carrera que tenía el PRI gobernando, donde ellos hacían lo que querían y les importaba más el enriquecimiento de los miembros del PRI que el mismo pueblo. Que era algo que si lo ves ahorita y siempre, o sea, ya ves historia y te das cuenta que está mal. Sí, porque estamos hablando de que estamos en un país democrático donde, pues, democracia significa que el pueblo elija. Pero en fin, que gana el PAN y gana la primera elección con Vicente Fox, creo. Sí, Vicente Fox. Entonces, él, pues no hizo mucho, pero estimulado por uno de las grandes cabezas del PRI, son movidos sus juegos de ajedrez. Esta gran cabeza es Carlos Salinas de Gortari, que a día de hoy todavía sigue como que ahí moviendo sus jugadas. Se vio también con otros presidentes que él decidía quién ponía y todo eso. O sea, las anteriores presidencias casi siempre eran generales. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser un poder máximo, pues él sabrían cuándo soltar la Fuerza Armada y todo eso. Algo curioso es que, a pesar de eso, Carlos Salinas de Gortari no era general, él era economista. Entonces, él
pues suscitó muchos robos, muchos maquillajes, mucho derroche y todo eso. Entonces es algo que a nosotros nos afecta todavía. Después, sigue el presidente Felipe Calderón, que es, bueno, parte de lo bueno que hizo fue el desarrollo, bueno, que aumentara como nivel educativo la preparatoria o el bachillerato, porque se tenía antes en secundaria, entonces el nivel del país era bastante bajo. Ahora, después volvió el PRI con Enrique Peña Nieto, que volvió a ser un despapalle, tal y cual se había mostrado en anteriores gobernaturas del país. Y a día de hoy, a un año de su presidencia, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena. Entonces, eh, ahora pensemos en que con parte de la historia y de todo esto que el PRI ha hecho al país, pues un partido que de hecho no debería de seguir, o no deberíamos por qué votar por él, por tanto daño que ha hecho. El PAN pues no se puede decir así como que mucho que esperarse. Y Morena apenas está dando sus primeros como que pasos para que en la presidencia, sí a suscitar un buen momento. Si quiere hacer un cambio, cada cierto tiempo, esto lo han demostrado varios historiadores, cada cierto tiempo en la historia suceden cambios o revoluciones. Por ejemplo, pasó o grandes acontecimientos, los podemos destacar de que en 1521 llegó, o fue la conquista, más bien dicho, fue la conquista de México. Hasta 1810 se dio el movimiento de la independencia que concluyó, que como todos los países se concluye, o sea, se da la fecha de que concluye. Y en México es la fecha en la que se inicia, con la que la celebramos, ¿verdad? Pero terminó en 1821 también. Eh, Después, pues 100 años después, se dio 1910, 1911 más o menos, lo de la Revolución Mexicana. Entonces, así vamos pues pasando por diferentes etapas en las cuales se van suscitando cambios. Hay cambios más bruscos que otros. Y eso tiene que quedar claro en cada uno de nosotros para seguir eligiendo y aprender a quién poner a gobernador. Porque nosotros como ciudadanos elegimos quién gobierna. Y es tanto nuestro deber como nuestro derecho hacerlo. Entonces, a día de hoy, a un rasgo pues grande, Andrés Manuel quiere cambiar muchas cosas y pensándolo hay que analizar siempre las propuestas de los presidentes, no nada más dejarnos guiar de comentarios que siempre han estado presentes, de hecho, porque con todos los presidentes pasa algo similar, de que todos se tiran tierra entre todos y resulta que el que más tiene dinero siempre es el que más, como el que menos sale afectado, ¿no? El que menos sale embarrado. Por eso, pues siempre hay que ver todas las propuestas de los presidentes y más que nada, o bueno, más bien de los candidatos, y más que nada, pues tener el valor de hablar cuando se tiene que hablar, de votar cuando se tiene que votar. Y no tener miedo y no quedarnos en el montón de que, todos dicen esto y vamos por eso. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.